Hola, una historia clínica es un documento legal que recoge todos los datos ordenados de forma completa y precisa de un paciente para ver su diagnóstico, el plan de tratamiento, el pronóstico de la enfermedad oral de un paciente en particular. Entonces, así es como se llena una historia clínica, que es la primera hoja del Centro de Atención Odontológica de la UDLA. Entonces, en alumno vamos a colocar nuestro nombre, en docente el profesor que nos está supervisando. Vamos a colocar la institución en donde nos encontramos, el lugar y en historia clínica nuestro número de cédula. Primero tenemos el registro de la primera admisión, que quiere decir que vamos a registrar por primera vez a nuestro paciente. Vamos a pedirle el apellido paterno, el materno, el primer nombre, segundo nombre y la cédula de identidad. Luego le preguntaremos en dónde vive, es decir, su dirección, el número de calle, la manzana en la que se encuentra, el barrio, la parroquia, el cantón, la provincia, si es que es una zona rural o no, y el número de teléfono. Luego vamos con la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la nacionalidad del paciente, su grupo cultural con el que se identifica, su edad, seleccionaremos su sexo y en estado civil colocaremos si es que es soltero, casado, divorciado, viudo o tiene unión libre. Luego iremos con la fecha de admisión, la ocupación, a qué se dedica el paciente, en qué trabaja en especial, ¿no? La empresa a la que pertenece, el tipo de seguro de salud que tiene, si es que tiene, y un referido de, quiere decir, si es que puede ser que una persona nos refirió acá, pero más en concreto, si es que un centro de salud lo refirió o algo así. Y si es que no, no colocamos nada. En caso de emergencia, vamos a poner contactos, el parentesco de la persona de emergencia, la dirección y su número de teléfono. Luego, en segundo, que es el registro de las nuevas admisiones para la atención por primera vez, colocaremos, esto nos dan precisamente para si es que existen cambios en el paciente, porque claro, puede tener ahorita 20 años, pero en un mes ya cumplió 22. Entonces, esto sirve para colocar los cambios que han existido. Y aquí está la fecha, la edad, referido de, nuevamente. En la tercera, que es el registro de cambio, vamos a colocar igual, nos dan para poner los cambios existenciales. Por ejemplo, si es que el paciente era casado y ahora está divorciado, vamos a registrar esos cambios aquí, igual con su ocupación, con la empresa en la que trabaja, su tipo de seguro de salud, si es que se cambió de casa también, por ejemplo, o de ciudad, de lo que sea. Y en la 4, que es información adicional, colocaremos si es que información a la que nuestro centro de salud o centro odontológico requiera. En la segunda hoja tenemos el odontograma, que es un documento legal, en el que vemos un esquema de las dos arcadas dentarias superior e inferior, en las que se encuentran las características anatómicas de las piezas dentales y nos permite plasmar en los datos el examen del paciente, ya sea que los tiene hechos o se los tiene que hacer. Vamos a colocar el establecimiento en el que el paciente va a ser atendido, sus nombres o apellidos, su sexo, la edad y el número de cédula para identificarlo. Luego colocaremos en el rango de edad en el que se encuentra el paciente. Número 1, motivo de consulta. Es el único lugar en el que escribiremos exactamente lo que nos dice el paciente sin ningún término profesional. 2, enfermedad o problema. Luego, 2, enfermedad o problema actual, que lo vamos a agregar con una especie de orden, que es cronología, localización, característica, intensidad, causa aparente, síntomas asociados y evolución y estado actual. Bueno, un ejemplo sería, bueno, comenzamos con la cronología, le vamos a preguntar exactamente cuándo comenzó el dolor. Luego tenemos la localización, vamos a ver más o menos por dónde le duele al paciente. Un ejemplo sería en el cuadrante superior izquierdo o posterior del maxilar superior.
Luego tenemos la característica. En estas características del dolor veremos y las describiremos con pulsátil, que es en relación al ritmo cardíaco. Esto quiere decir que sentimos que el paciente siente como que le late o algo así. Continuo, que siempre está presente. Intermitente, que viene un rato y luego se va, vuelve y así sucesivamente. Punzante, que siente que como que algo le clava, algo como que le pincha como una aguja o un cuchillo. Luego tiene urente, urente que significa que le arde. Transflictivo, que siente que como que algo está atravesado. Ya. Después de esto, vamos con estas características del dolor, a preguntar al paciente qué es lo que exactamente siente. Entonces, un ejemplo sería pulsátil, con dolor continuo y punzante. Luego viene la intensidad, que aquí tenemos un grado de escala de más o menos del 1 al 10, en donde 10 es mucho dolor excesivo, que ya no lo soporta, y 1 es un dolor como muy leve. Entonces vamos a pedir que en esa escala describa cuánto le duele o cuánto le molesta. Luego tenemos la causa aparente. En esto es como por qué tiene este dolor o esta molestia. Un ejemplo sería, no sé, el que cada vez que muerda algo le duela, por ejemplo. Ya, luego tiene, si es que tiene síntomas asociados, que quiere decir si es que otra parte se ve comprometida además de la que ya tiene problema. Un ejemplo sería muerdo, me duele y el dolor se extiende hasta el oído, un ejemplo. Y luego tenemos el estado actual, la evolución, perdón, que cómo ha ido evolucionando desde el día 1 que le duele hasta cuando llega a nuestro consultorio. Y el estado actual es cómo se siente actualmente. Antecedentes personales y familiares. Bueno, aquí preguntaremos 9 enfermedades importantes. Si es que padece alergia a algún antibiótico, alergia a algún anestésico, si es que tiene hemorragias, SIDA, tuberculosis, asma, diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca o si es que padece alguna otra enfermedad, ¿no? En antecedentes personales colocaremos una AP y un ejemplo sería que fuma una cajetilla diaria, por ejemplo. Y en antecedentes familiares, AF, y colocamos las enfermedades que tienen sus familiares más cercanos. Luego en signos vitales, que es la 4, tomaremos los signos vitales y los colocaremos, que son la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura y la frecuencia respiratoria. En la 5, que es el examen del sistema estomatogmático, vamos a colocar una X en la celda de la patología diagnosticada que se observa en el paciente. Aquí vamos a palpar varias partes que conforman el sistema estomatogmático y primero van a ser los labios. Algunas patologías frecuentes que podemos encontrar en los labios son las aftas bucales, el herpes, la quielitis angular, el frenillo largo y fibroso, el mucosele. También tenemos el herpes labial, labios secos y entre otros. Luego, en las mejillas, que en las patologías frecuentes encontramos la rosácea y el acné. Es importante verificar esto porque el paciente con acné normalmente toma isotretinoína. Luego vamos a palpar el maxilar superior, donde podemos encontrar fístulas o quistes. Luego, en el maxilar inferior podemos encontrar torus de la mandíbula, que son protuberancias de tejido óseo en lugares donde no deberían crecer. Luego tenemos la lengua, en la que tenemos sentidos del gusto como el ácido, el umami, el salado, el dulce y el amargo. Y consta de 17 músculos. En algunos otros pacientes podemos encontrar el frenillo lingual corto, la leucoplasia, infección por el virus del papiloma con el que se presenta con verrugas. También pueden existir anomalías como la macroglosia, que es el tamaño de la lengua más grande del que debería. También la microglosia. En el paladar podemos encontrar en niños muy pequeños labio fisurado y paladar hendido, lo que hace que el niño no pueda hablar, no pueda alimentarse. Incluso puede tener infecciones en el oído. Por sentido estético y funcional es necesario operarlo lo más antes posible con el conjunto y ayuda de muchísimos más profesionales de la salud.
También esto se debe a que en el ambiente en el que la madre se desarrolló en el embarazo, si es que toma alguna medicación como para la epilepsia, si es que tuvo alguna enfermedad y puede ser también por genética. En el piso de la boca encontramos el conducto de desembocadura de Bartolín y algunas patologías frecuentes pueden ser la ránula. En los carrillos, que son la parte interna de la mejilla, encontramos la desembocadura del conducto de Stennon y la línea blanca o alba, que está al nivel de la mordida. Entre las patologías más frecuentes podemos encontrar la leucoplasia o aftas por herpes. En las glándulas salivales podemos encontrar la glándula parótida, el conducto de Stennon, el conducto de Wharton, la glándula submaxilar, la glándula sublingual, el conducto de Bartolin, las glándulas salivales menores o accesorias también. Y aquí en estas patologías podemos encontrar la xerostomía, que es el síndrome de la boca seca, o la cialorrea, que por lo contrario es del exceso de saliva. En la orofaringe tenemos 4 clases de pacientes dependiendo de cuánto se vea la úvula. También vamos a evaluar las amígdalas en 4 grados, dependiendo del tamaño que tengan. Algunas patologías frecuentes son la amigdalitis y la faringitis. Luego en los ganglios linfáticos tenemos patologías frecuentes como el cáncer de la tiroides, de la médula en el estado 3. Y podemos palpar los ganglios centinelas. Ahí se terminaría el examen del sistema estomatogmático y en las líneas vamos a colocar las patologías que hemos encontrado. Y si es que el paciente no tiene ninguna patología, ponemos sin patología aparente. 6. El odontograma. Es un esquema de las arcadas dentarias superior e inferior en las que se encuentran las características anatómicas de los dientes y nos permite plasmar los exámenes del paciente, ya sea que los tiene hechos o se los tiene que hacer. Entonces, vamos a dividirlo en un plano sagital, que quiere decir derecha e izquierda. Y aquí tenemos las características anatómicas de las piezas dentarias de niños y de adultos. Ya dividiéndolos en una zona sagital de izquierda y derecha, lo dividimos en una línea media. Y entre más se acerca a la línea media se llama mesial y entre más se aleja a la línea media se llama distal, que en este caso serían derecha e izquierda. Luego podemos ver en la zona vestibular, se refiere a afuera, es todo lo que está en contacto o rozando el labio. Por ejemplo, cuando alguien sonríe, está mostrando la cara vestibular. Luego, en la parte superior, las partes posteriores se llaman palatino porque están en relación con el paladar. Y en las de abajo se llaman lingual porque están en relación con la lengua. Cuando realizamos el odontograma tenemos simbologías. Esto para saber qué hacer, qué ya está hecho nuestro paciente. Entonces, un asterisco en rojo quiere decir que necesita un sellante. Un asterisco en azul quiere decir que el sellante ya se realizó. Una X en rojo quiere decir una extracción indicada y una X en azul quiere decir una pérdida por caries o por cualquier otra causa. Un triángulo rojo quiere decir que necesita y ya está hecha una endodoncia. O sea, y una prótesis fija son 2 cuadros, una línea en el medio de los 2 cuadros. La prótesis removible, entre paréntesis, una línea. Una prótesis total, tenemos el signo total. Y en una corona vamos a pintar 2 cuadrados en nuestro odontograma. Un círculo en azul quiere decir obturado o restaurado. Y un círculo en rojo quiere decir... Luego tenemos en los grupos de los incisivos, que son el 13, 12, 11, 43, 42, 41, 21, 22, 23, 31, 32, 33, siendo incisivo central, incisivos laterales y caninos. Como estos tienen la acción de cortar los alimentos,
realmente tienen un borde, no una cara. Entonces a esto lo vamos a llamar borde incisal, que es el cuadrito del medio. Y con los premolares y molares, como ya presentan más una superficie, los llamaremos cara oclusal.